muestran la gran distinción que hay en la propuesta de Jesús. Algunos en el cristianismo incluso plantean que Dios ama a los buenos, a los creyentes, y odia a la gente mala, que se porta mal. Pero Jesús dijo que el amor al que nosotros somos invitados a crecer y desarrollar debe ser como el amor del Padre, dice él, que hace nacer el sol sobre buenos y malos. Por lo tanto, nosotros también debemos amar de esa manera. Incluso dice él, si ustedes solo aman a sus amigos, ¿qué de nuevo tiene eso? Si hasta los malos aman a sus amigos. Dios es abierto al amor incondicional de cualquier persona, sin condición alguna, somos amados. Este principio que es tan fundamental y que es tan conocido muchas veces es olvidado en la práctica. Y entonces nosotros esperamos que la gente reúna ciertos requisitos para merecer el amor. El amor que se merece no es amor, es una simple reacción al mérito. Y si nosotros creyéramos en un Dios que ama de acuerdo al mérito, no podríamos ser objetos de su amor, porque en esto muestra su amor Dios con nosotros, en que siendo aún pecadores, vea, en esto muestra su amor, en que aunque éramos pecadores, Cristo dio su vida por nosotros en amor. Él no esperó a que nos arrepintiéramos y reconsideráramos nuestros caminos para entonces morir, porque eso hubiera sido mérito. El amor es gracia, fundamentalmente. Ustedes y yo, incluso en términos humanos, somos amados inmerecidamente. Y hay que dar gracias que haya alguien que nos ame. Por eso cuando a alguien le amanece el amor, los antiguos decían, a nadie le falta a Dios. Porque era una expresión de gracia el amor, ¿sí? Dios ama a todo el mundo. Y Jesús fue enviado por Dios a salvar, no a condenar. La condenación es una decisión humana un poco porque opta por amar las tinieblas en lugar de amar a Dios. Pero no vino Jesús a condenar. Esto es muy particular porque a muchos de nosotros nos apasiona un poco la predicación de Juan el Bautista y nos gustaría predicar como Juan el Bautista. Y decir que el hacha está puesta a la raíz de cada árbol y el árbol que no da buen fruto, ¿qué pasa con él? Un viejo pastor decía, goma con él nomás. Es cortado y echado al fuego. En cambio, una misma figura después dice que cuando el árbol no da fruto, Jesús diría esto, el maestro arregla la raíz, la mejora, la trabaja para que dé fruto más tarde. Es decir, no es una decisión de radicalidad nada más y de rechazo, no calificas, te vas. No. Mire, he pensado mucho estos días, he compartido en distintos lugares la siguiente idea. A muchos de nosotros, sabiendo que, o creyendo más bien, que el amor que Dios nos da es en relación al mérito, a portarnos bien, entonces Dios nos ama, tenemos la tendencia de querer merecer ese amor. Y al querer merecer ese amor, incluso nos disfrazamos, nos ocultamos y no vivimos en transparencia. He escuchado a gente, por ejemplo, que después de 30 años de matrimonio, 40, 50, dice, con mi esposa nunca hemos tenido un sí y un no. Y uno dice, esta gente se casó en Marte, en el planeta Marte, porque nunca hemos tenido ninguna diferencia, ninguna pelea, pastor. No, nosotros. Y dice, ¿de dónde viene esta gente? Porque tiene que presentarse como exitoso, exitosa, ¿verdad? Ellos tienen, porque como son cristianos no sufren esos problemas. Y entonces el mundo cristiano, y particularmente el evangélico, tiende a disfrazarse. No asumimos, por ejemplo, algunas luchas propias de la vida, estamos envejeciendo, a veces no asumimos enfermedades, ni hablar de algunas enfermedades psicosomáticas o algunas enfermedades de tipo emocional que afectan a una sociedad estresada como la nuestra. Asumir que un cristiano tiene depresión hace algún tiempo atrás era una locura. Porque desde el púlpito te decían, no es posible que un cristiano, porque un cristiano siempre tiene que ser exitoso, alegre, chispeante, brillante. Un cristiano verdadero no puede pasar por esa experiencia. Entonces nos disfrazamos y comenzamos a mostrar una imagen irreal de nosotros. Y lo peor de eso es que empezamos a ocultar incluso nuestros propios pecados. ¿Y sabe el problema del pecado? Son como esas raíces malas. Tarde o temprano afloran.
¿Les ha pasado en sus casas de pronto que creyeron sacar toda la hierba mala, esas raíces porfiadas que hay, y uno incluso pavimenta, y de pronto en algún vértice por ahí crece de nuevo la raíz mala? Bueno, el pecado, cuando no es confesado, lo único que sucede es que se acrecienta interiormente y a veces se manifiesta a través de una explosión moral traumática, desgastante, que quiebra todo a su alrededor. Les pregunto, ¿usted ha escuchado a algún cristiano que confiese una falta sin que antes lo hayan sorprendido? O dicho un buen chileno, sin que lo hayan pillado antes. ¿Cuándo confiesa la gente? Cuando ya no hay nada más que hacer, digamos, ya está sorprendido mismo. Entonces ahí recién comparte. ¿Por qué hacemos eso? ¿Cuál es el consejo bíblico? Si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice? ¿Qué dice? Él es... Dos expresiones. Él es fiel. ¿Cuál es la idea? No te abandono. Tú puedes ser tú mismo, porque mi fidelidad no depende de que tú seas bueno o malo. Aunque seamos infieles, ¿qué dice el texto? Él permanece fiel. ¿Por qué podemos ser honestos con Dios? Porque Él es fiel. Porque Él no me ama porque yo lo merezco. Él es fiel y es justo. Sabrá ayudarme, sabrá corregirme, sabrá traer perdón, sabrá traer libertad. Él sabrá cómo trabajar con mi vida. Y yo no tengo que disfrazarme ante Dios. Pero a nosotros nos cuesta entender eso. Porque de alguna manera esta idea de que Jesús vino a salvarnos parece un poco extraña. Parece que en realidad vino a validar la condenación. Y tenemos que tratar de salvarnos de esa condenación. Entonces nos disfrazamos, qué sé yo, hacemos una serie de elementos para no vivir en transparencia. Amigos, el Señor Jesucristo vino a salvar tu vida, no a condenarte. Así que no necesitas disfrazarte con Él. No necesitas darte un baño ético, moral para confundir a otros. No es necesario. Dios no puede ser burlado. No hay nada más terapéutico, amigos, hermanos, que ser honestos ante Dios. Por eso de repente también tenemos que cantar algunas canciones que hablen más de la humanidad en algunos casos y de la necesidad que tenemos de nuestro Señor con toda libertad. Muy bien. Discípulo amado. Esta figura solo aparece en el Evangelio de Juan y todo el elemento anterior lo digo para no dar una señal equivocada como que si Dios tiene discípulos predilectos. Los padres no tenemos hijos regalones, ¿cierto, Cortés? ¿Cierto? En su caso, ¿usted es regalón? Sí, por cierto, claro. No hay hijos regalones. Y uno dice, tendrá hijos preferidos, y hay una serie de reflexiones sobre eso. Bueno, Dios ama a todos, ya lo dijimos. Pero la expresión discípulo amado entonces pudiera sugerir que hay una contradicción. Porque alguien diría, como Él es el discípulo amado, significa que los otros son amados menos, o no son amados tantos, o no son amados. No es esa la expresión. Esa es una expresión usada, no es la idea de la expresión, es una expresión usada en el Evangelio de Juan para un discípulo que más aún no se identifica totalmente. Nunca dice, este es el discípulo amado. A lo más, en los últimos capítulos dice, y este discípulo es el que escribió estas cosas. Entonces uno diría, el que escribió es Juan, ¿cierto? Pero los títulos no estaban en el antiguo, en los evangelios. No dice, este escrito fue por Juan. La tradición empezó a atribuirlo, no está del todo claro. Algunos piensan predilecto, no es esa la idea. Lo que quiero proponerles para los próximos domingos y en esta ocasión también, es que nosotros vamos a caminar por la idea de una condición de discípulo a la que debemos aspirar. ¿Cómo es el discípulo? ¿Cómo es el discípulo que Dios ama? Que Jesús ama. ¿Qué condiciones tiene ese discípulo? Porque aquí hay un ejercicio literario de Juan intencional. ¿Qué cualidades reúne ese discípulo al que ustedes y yo debemos aspirar? Esa es un poco la idea que vamos a trabajar. Lo refuerzo.
No existen datos biográficos de tal forma que todos los creyentes nos podemos sentir convocados a seguir su ejemplo. Yo quiero ser como ese discípulo amado. Incluso, tal vez comparta los próximos domingos algo de eso, algunos piensan que este discípulo amado, al mantener su anonimato, sería otro discípulo anónimo que aparece en los primeros capítulos de Juan, que habría sido discípulo de Juan el Bautista. Y es re interesante esa tesis y tiene bastante asidero en realidad, porque dice que Andrés andaba con otro discípulo y era discípulo de Juan. Y él fue a buscar a su hermano, después Simón y qué sé yo. Pero dice, y el otro discípulo, y lo mantiene en el anonimato, en el libro de Juan. Cuando está la negación de Pedro, dice que Pedro no podía entrar, pero vino el discípulo, y no dice su nombre de nuevo, y le dejó entrar porque era conocido por el sumo sacerdocio, lo cual es muy probable si fue discípulo de Juan, porque Juan el Bautista era hijo del sumo sacerdote. ¿Lo recuerdas, verdad? Estaba asociado, conectado con el sacerdocio y la religión de su tiempo. Entonces, ese discípulo anónimo podría ser el discípulo amado. Pero no vamos a jugar hoy día a pillar quién es necesariamente. Lo que sí es esto. En ese discípulo todos nos podemos sentir reflejados, representados y convocados. ¿Cómo es el discípulo entonces al que debemos aspirar? En Juan, el discípulo amado, y eso sí ustedes pueden hacerlo en sus grupos pequeños, se nombra 5 veces. Ahí están. 13, 23 y siguientes aparece en la última cena. ¿Y sabe cómo le llaman? El discípulo al que Jesús amaba. ¿Ya? Ahora, si el autor del libro es el que escribe, la pregunta es ¿por qué lo hace en tercera persona? Hay un juego intencional, literario, teológico incluso en eso. 19:26 aparece el discípulo amado ante la cruz. Y está dando el discípulo aquel que Jesús amaba. Es curioso porque según los otros evangelistas, todos los discípulos se fueron. Según Marcos, ¿quiénes son los únicos que quedaron? Las mujeres. Y sin embargo, Juan es el único discípulo que lo ubica con las mujeres. ¿Habrá también una intención literaria en eso? Yo creo que algo de eso hay, lo vamos a revisar las próximas semanas. Aparece en la tumba de nuevo el discípulo amado. Y ese pasaje es muy chistoso porque dice que parece que era más joven que Pedro y escuchan de la resurrección y Pedro va ante la tumba y el discípulo amado lo pasa de una. Pasó de largo. ¿Y cuál Rocky ganándole a... me fui muy atrás, perdón eso. Disculpen, no tomen ese ejemplo. Sobre 50 años van a entender, pero los demás no sé. Y le gana la carrera y cuando llega a la tumba, es muy, muy curioso, llega y se queda ahí. Y deja que Pedro pase. Y después ingresa él. Y hay algo que tenemos que aprender de esa actitud en un momento, en algún domingo más adelante. Y aparece después con el Cristo resucitado, el capítulo 21. Incluso con algunas preguntas muy curiosas. Algo de eso vamos a ver hoy día. Ustedes pueden investigar un poco esto. Pueden mirar, pueden leer los textos, repasar por qué lo dice de esta manera. Yo quiero proponer una reflexión muy general hoy día acerca de la última cena, que es un episodio donde aparece por primera vez esta figura. Incluso en un momento había pensado en pedirle a algunos chiquillos que me ayudaran a recrearla. Pero ya está, lo vamos a hacer literalmente, o sea, desde el texto, perdón. Vean, esto es Juan 13. Jesús había lavado los pies de los discípulos. Y cuando lava los pies de los discípulos, antes de hacer ese ejercicio dice que él siente que Dios le entregó todo en su mano y toma una acción de servicio. Es decir, la autoridad nunca es dada en el reino de Dios para subyugar a la gente, sino para servirle a través del lavamiento de pies. ¿Sí? Y hay una discusión con Pedro si te lavo los pies o te lavo entero, porque Pedro dijo a mí no me vas a lavar, y si no te lavo no tienes parte conmigo, bueno, báñame entero, y Jesús dice no seas bruto, pues Pedro, si no se trata de eso. Hay todo un diálogo bien interesante. Pero en un momento Jesús percibe que al tener todo esto y en la acción de servicio, él va a ser traicionado. Y tiene que comunicar esto. La traición de la gente cercana duele mucho más, ¿no? Si es un desconocido, si es alguien que no te quiere, bueno, pero tu gente. Y dice, mire esto que lindo y qué honesto, por eso es que hablaba al principio de aprender a ser honestos con Dios. El verso 21, dicho esto Jesús se conmovió en espíritu, se estremeció.
algo lo afecta. Disculpe que lo ilustre así, esos pellizcos emocionales. Cuando uno está de pronto y se acuerda de una situación, un quiebre emocional, la partida de un ser querido, y se estremece porque es fuerte. Y él declaró: de cierto les digo, de cierto les digo, que es un énfasis, que uno de ustedes me va a entregar. Las figuras que están en la mesa sentados, ya se ha lavado los pies y toda esta ceremonia, y él dice: esto es verdadero, uno de ustedes me va a entregar. Nosotros no notamos en el texto el posible efecto emocional que tienen sus palabras, pero lo podemos deducir del verso 21, se estremeció. Y yo no sé si a usted le pasa, pero cuando uno habla de temas muy sensibles emocionalmente, no está tranquilo tomándose un café. Uno está un poco nervioso, a veces no tiene control de todos sus músculos, porque es una situación emocional difícil de controlar. Uno de ustedes me va a entregar. ¿Y qué hacen los discípulos? Se miran unos a otros, dice el texto, dudando de quién hablaba. Uno de sus discípulos, y aquí aparece el discípulo amado, al cual Jesús amaba. Es curioso, porque si es el autor es como que habla de sí mismo, pero no dice su nombre. Al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Otros textos dicen, estaba apoyado en su pecho. Si yo tomara a la Florencia hoy día, cierto que todavía es mi guagua, y yo la tomara y la abrazara, ella tendría la actitud natural de afirmarse en mi pecho. Pero si yo hiciera con alguno de ustedes, varones o damas, no de línea sanguínea inmediata, no se sentiría muy cómodo si yo lo aproximara y lo ubicara en mi pecho, porque eso habla de intimidad física, intimidad emocional también, que uno diría, no tanto. Uno de los discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este Simón Pedro le hizo señas, imagínense, le hizo señas para que preguntara quién era aquel de quien Jesús hablaba. ¿Ven los códigos? Jesús dice algo potente. Hay silencio en el ambiente, hay tensión emocional. Uno de ustedes me va a entregar. Y el discípulo amado está en el pecho de Jesús. ¿Y qué hace Pedro? ¿Me permiten gestos? Porque no le puede decir, ¿podrías preguntarle quién de nosotros le va a...? No va a hacer eso. A preguntas incómodas, comunicación sutil, ¿cierto? Y él ahí, el discípulo amado, y entonces sigue el camino que le sugiere Pedro. Entonces el que estaba recostado cerca del pecho de Jesús, insisto, una actitud de mucha intimidad, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: es aquel a quien yo le dé el pan mojado. Pregunta, ¿quién escuchó eso? Preguntas íntimas, respuestas íntimas. Señor, ¿quién es? Al que yo le dé el pan mojado. Enseguida Jesús mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón, Judas Iscariote. Hasta aquí, ¿quién sabe? Dios, Jesús y el discípulo amado. ¿Por qué? Se los demuestro. Después del bocado, después de que Judas come, dice que Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Termina con esto. ¡Wow! Uno lo ve como poesía y lo recita, pero fíjense lo que está diciendo. Si me vas a vender, termina con esto, traicióname ahora, de una vez por todas. ¿Por qué? Porque él está angustiado emocionalmente también. ¿Pero qué dice el verso 28? Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió. Eso afirma que solo el discípulo amado sabía quién era en ese momento el que le iba a traicionar. ¿Y qué pensaron? Lo único que escucharon ellos es: lo que has de hacer, hazlo pronto. Pero ninguno entendía esto. Y es que como Judas tenía la bolsa, algunos de ellos pensaban
que Jesús le decía que comprara lo necesario para la fiesta. Ah, mira lo que le está diciendo. Mire qué perdido puede estar uno cuando no está cerca del corazón de Jesús. ¿Cómo interpreta equivocadamente una situación? Ah, lo está mandando a comprar para el carrete, para la fiesta que vamos a tener. Muy perdido. ¿Se dan cuenta? Ellos pensaban, algunos pensaban que Jesús le decía que comprara lo necesario para la fiesta, o que diera algo a los pobres a lo mejor. En cuanto Judas tomó el bocado de pan, salió. Y termina con esa idea muy particular asociada a la oscuridad, ¿no? Era ya de noche. Fantástico. Amigos, cuando no leemos con detenimiento y dedicación y tenemos el televisor prendido mientras leemos, estas cosas uno no las logra ver. Y algunas observaciones sobre ese texto. La cercanía con Jesús nos permite conocer su corazón, conocer su deseo, conocer su voluntad. Cuando la comunión es distante, sacamos conclusiones erradas. Eso refleja el texto. Pregúntale tú. Y nosotros escuchamos una parte de la respuesta, pero no escuchamos toda la respuesta y sacamos conclusiones equivocadas. Ah, debe ser porque va a comprar las cosas para la fiesta. No, seguramente los más limpios de corazón dirían, no, va a dar ofrenda a los pobres, porque como es el tesorero, el Señor lo está mandando a dar ofrenda a los pobres. Uno puede sacar conclusiones erradas cuando pierde la comunión con el Señor. Y ahí nos distraemos. ¿Cómo es el discípulo que Jesús anhela? ¿A qué medida debemos aspirar nosotros como discípulos? A tener, en primer lugar, comunión íntima con el Señor. Nosotros queremos resultados impactantes, llamativos en nuestro caminar con Dios sin tener profunda comunión con el Señor. De pronto queremos que el Señor nos revele todos los misterios eternos, todo el deseo de su corazón, pero distraídos. ¿Se imagina que yo me encuentre con alguno de ustedes en un bus y no nos conocemos? Y yo de pronto le digo, mucho gusto, ¿cuáles son sus dones espirituales? ¿Qué pensaría usted de esa pregunta de un desconocido? O incluso, una pregunta más humana. ¿Usted está casada? ¿Tiene hijos? ¿Cuál sería la reacción primera de ustedes? ¿Cómo se atreve a preguntarme eso? ¿Por qué hace una pregunta tan íntima si usted es un completo desconocido? Las preguntas íntimas se hacen con la gente en confianza. El discípulo amado tiene una comunión íntima con Jesús. Y puede preguntar cosas, y puede ser guiado, y se le pueden mostrar cosas de manera particular, porque hay comunión íntima. Sigamos un poco. Lo último que se dice del discípulo amado en el Evangelio de Juan. Hoy día solo estoy en la más pura idea de la expresión homilética, homolego, ¿cierto? Hablar de lo mismo del texto, solo comentar el texto. Vea lo que se dice del discípulo amado. Jesús va caminando con Pedro por la playa después de las típicas preguntas, ¿me amas más que estos? ¿Cierto? Yo te quiero, me amas, te quiero y qué sé yo. Y salen a caminar por la playa. Y cuando Pedro va caminando con Jesús, de pronto ve que viene el discípulo amado atrás. Y esta es un poco la idea. Al volverse Pedro vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba. De nuevo. Y mire lo que recuerda, la cena. El mismo que en la cena se había recostado de él, se había puesto sobre él, incluso dice el texto. Y que le había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Recuerda ese episodio. Y el diálogo sigue, pero eso lo vamos a ver en otro sermón dominical. Pero vea el 24, que a mí me llama mucho la atención y quiero dejarlo con ustedes también. El discípulo amado, es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Es decir, aquel que nos contó lo que pasó con Jesús. Una persona que estuvo cerca de su pecho, de su corazón. Y vea,
y que no solo dio testimonio, sino que escribió estas cosas. Incluso en el primer final de Juan, para los estudiosos de la Biblia saben que Juan tiene dos finales, y el capítulo 21 pareciera un poco más tardío, pero termina Juan en el capítulo 20 cuando dice: y estas cosas están escritas para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo en Él tengan vida en su nombre. Es decir, el propósito de este libro es que ustedes comprendan que Jesús es el Hijo de Dios y al depositar su fe en Él, ustedes tengan la vida de Dios al creer en Jesús. Ese es el propósito del libro. Entonces, este discípulo amado da testimonio de estas cosas y las escribió. Y agrega algo importante. Toda la comunidad, porque ahora habla en plural, ¿no? Y sabemos que dijo la verdad. Wow. Que su testimonio es verdadero. A mí me fascina estudiar muchas cosas sobre la construcción literaria de los evangelios y del Nuevo Testamento y la Biblia en general, pero no tiene que ser muy pretencioso en que 2000 años después tenga todavía mucha más información que algunos testigos oculares. Sabemos que su testimonio era verdad. Es decir, no habla de bonito nomás, habla porque estuvo ahí, porque lo escribió, y la comunidad de fe dice, y nosotros decimos que ese testimonio es verdadero. Y luego utiliza una figura literaria que es una hipérbole, una exageración. Jesús también hizo muchas otras cosas, las cuales, si se escribieran, termina como un cuento, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que habrían de escribir. Amén. ¿Por qué no termina así? Lo termina como un cuento, pero por otro lado está diciendo, hay muchas cosas que Jesús hizo, pero las que importa comunicar son las que están en este libro. ¿Me explico? Con lo que hay aquí es suficiente. Nosotros decimos amén, asociados también al resto de los testimonios. Y quiero darles un pequeño aporte teológico literario del Evangelio de Juan. En el capítulo 1 de Juan, en el verso 18, dice que a Dios nadie lo vio jamás. Por lo tanto, ustedes y yo podemos tener una idea de Dios que incluso puede estar errada. Porque mi abuelita me habló que Dios era así, y una serie de cosas. Y todos nosotros imaginamos a Dios de una manera. Samuel Eliseo, sobrino, estaba pequeñito y todavía recuerdo en la pieza de su tía, un día me pregunta y me dice, tío, ¿Dios tiene cuerpo o no? Esa pregunta que él hizo surgió de la otra pregunta de su primo, Carlos Alejandro, que me preguntó, tío, ¿cuánto calza Dios? Porque él quería saber el tamaño de la zapatilla de Dios, porque en ese tiempo estaba muy de moda. Entonces yo le expliqué que Dios no tenía cuerpo, qué sé yo. Y Samuel Eliseo me dice, tío, entonces, ¿Dios tiene cuerpo o no? No, le decía, Dios es espíritu. ¿Y cómo usted a veces dice que la mano de Dios esté con usted? Y yo le dije, eso es un antropomorfismo. Ah, me dijo él. Como el profesor de lenguaje, él entiende mucho estas cosas ahora. Es decir, se habla de Dios en términos del antropos, en forma del antropo, en forma humana. Se habla de Dios como si fuera un hombre para nosotros tratar de entender en algo, y por eso decimos que la luz de su rostro, bueno, ¿tiene rostro Dios? Que su mirada está sobre nosotros. Lo hablamos en categorías humanas que sean comprensibles de transmitir. Porque si no, hablamos de qué, cómo se define un espíritu. Como el viento, diría Jesús, es muy difícil. Entonces, dice la Escritura que nosotros podemos imaginar a Dios de muchas maneras. Y hay tantas ilustraciones de cómo es Dios como personas hay en esta sala. ¿Pero qué dice el texto? A Dios nadie lo vio jamás. Quien lo ha dado a conocer es el Hijo unigénito que está en el seno del Padre. Y que Juan dice que Él no hace nada, pone en palabras de Jesús diciendo en el Evangelio de Juan, yo no hago nada que no vea ver hacer al Padre. Yo solo hago lo que veo del Padre. Por lo tanto, yo soy una manifestación de Dios aquí. Así es Dios. Lo que yo estoy haciendo, Dios lo está haciendo. Incluso cuando le preguntan, ¿cierto? Voy al Padre y dice, ¿y cómo lo podemos conocer? Y Jesús le dice, ¿tanto tiempo estoy con ustedes? ¿Y qué le dice el discípulo? Bueno, a Dios podemos conocer, o a ti te conocemos, pero al Padre no. Yo estoy aquí, Dios está aquí. Donde yo estoy, aquí está Dios. Aquí se manifiesta Dios.
Y en el verso 21, el verso 24 del capítulo 21 de Juan dice, este es el discípulo amado, que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito, y sabemos que su testimonio es verdadero. ¿Cuál es la relación que hay entre estos dos textos? Ven un poco, Florencia, por favor. Ven aquí adelante. ¿Vamos a hacer un ejercicio sencillo? No te voy a exponer, tranquila. Es un pequeño ejercicio. Florencia es mi hija menor y ella, voy a suponer que yo voy a pedir que le dé un mensaje. Ven. Le voy a pedir que dé un mensaje y ustedes en este momento no tenemos micrófono. Entonces yo le voy a pedir a ella, es un ejemplo nada más, no lo voy a ilustrar del todo, ella es amiga de las cámaras. Entonces yo le voy a decir a Florencia que le dé un mensaje y vamos a suponer que esto se hace de esta manera. ¿Cuántos sabrían lo que yo le dije a ella? Ninguno. Ustedes solo pueden saber lo que yo le dije a ella si ella se los transmite. ¿Cómo puede Dios comunicarnos las cosas? Según el texto de 1 de Juan 1:18. A través de lo que Jesús nos habló. ¿Cuál es la relación ahora entre Jesús y el discípulo amado? ¿Qué hace el discípulo amado? Ahora como Florencia. ¿Dónde se recuesta? En el pecho de Jesús. ¿Dónde se recuesta el Hijo para conocer a Dios? En el pecho del Padre. ¿Se dan cuenta la figura? Jesús solo puede dar a conocer la voluntad de Dios. Gracias, hija. Fue extraordinaria tu participación. Jesús solo puede dar a conocer el deseo del Padre porque Él descansa en su pecho, que habla de intimidad relacional. El discípulo al que el Señor ama es aquel que tiene íntima comunión con Jesús. ¿Por qué? Porque también habita en el pecho de Jesús. Amigos, la comunidad de fe, esta iglesia y todas las comunidades cristianas que han de dar testimonio de Jesús como Hijo de Dios, es aquella que sabe tener comunión con Jesús. Y yo necesito pedirles esto en este tiempo. Comunión con el Señor. ¿Sabe por qué la iglesia a veces no tiene una palabra profética concreta para la sociedad de hoy? Porque no estamos descansando en el pecho de Jesús. No estamos haciendo las preguntas correctas, no estamos dándonos tiempo para escuchar su deseo. Hablarnos del Padre porque descansa en el pecho del Padre, solo el discípulo que descansa en el pecho del Maestro Jesús puede dar a conocer su mensaje. De lo contrario es puro misticismo barato, pura emocionalidad, emociones que no son malas, pero que emocionalidad que de pronto validan algunas decisiones, puede ser un grave error. La comunidad que da testimonio de Jesús, el Hijo de Dios, es aquella que sabe tener comunión con el Hijo y también lealtad a su proyecto. Por eso que Jesús decía, yo no hago nada que no vea hacer del Padre. La comunidad debe decir esto, no hacemos nada que no hayamos visto hacer que Jesús hiciera. No hacemos absolutamente ninguna tarea que no viéramos en Jesús. No nos reinventamos ni inventamos el ministerio con nosotros. Solo nos corresponde seguir a Jesús y hacer lo que Él hacía. Para eso tenemos que ser leales a su proyecto, no inventar proyectos propios. De la misma forma en que el Hijo tiene comunión con el Padre y es leal a su proyecto. Pero agrego algo más. Como discípulos, debemos propiciar una comunión íntima con Jesús por medio del testimonio registrado en los evangelios y bajo la guía de su Espíritu. ¿Por qué digo esto? Ya dijimos del discípulo amado. Él fue testigo de estas cosas
y las escribió. Y sabemos que su testimonio es verdadero. ¿Cómo tener comunión real con Jesús sin los evangelios? Por ejemplo. Entonces hoy día tenemos mucha gente caminando con misticismo, ignorantes de la Escritura, ignorantes del testimonio bíblico que nos permite conocer de Jesús. Entonces tenemos en la iglesia fantasías religiosas. Tenemos pensamientos mágicos. Tenemos, por ejemplo, inclinación a someternos al poder y permitir una cantidad enorme de abusos de poder porque no leemos el texto. Porque creemos que tenemos comunión con Jesús, pero prescindimos del texto sagrado. Prescindimos de la Escritura. Analfabetos bíblicos, pero según nosotros fieles a Jesús. ¿En qué si no sabes lo que Jesús quería? A veces me he dado cuenta que algunos defienden ideologías más que vivir el Evangelio. Me he dado cuenta que algunos defienden más algunas posturas políticas que abrirse al Evangelio. Me doy cuenta que algunos defienden más una emocionalidad musical que estar fieles al Evangelio. ¿A qué debemos aspirar? A tener íntima comunión con el Señor. Pero no una comunión peligrosa, un tanto patológica, de que en cualquier momento nomás yo digo que Dios me habló y punto y se acabó. ¿Y la Escritura? El testimonio que tenemos de Jesús está registrado en la Escritura y ese es el camino que debemos seguir. Amigos, hay muchas cosas que se han hecho en nombre de Dios que contradicen la enseñanza de Jesús. Y ahí tenemos que hacer un trabajo más responsable. Debemos propiciar una comunión íntima con Jesús por medio del testimonio registrado en los evangelios. Por eso les sugiero algunas cosas para que hablen en sus grupos pequeños o para que investiguen. Primero, cómprense una Biblia. No lean siempre su Biblia en el celular, uno por el problema de la vista y porque los WhatsApp empiezan a entrar y uno se distrae. Dedíquense tiempo a estar con Dios y la Escritura. En una actitud de meditación, de oración, y yo creo que Dios va a empezar a mostrarnos algunas cosas muy interesantes. Se decía de un viejo pastor que acostumbraba a rayar su Biblia y que la tenía toda rayada. Y le preguntaron que por qué tenía toda la Biblia rayada. Es que él dijo, yo solo subrayo lo importante. Para él, todo el consejo de Dios era importante. Amigos, no tenemos mucho efecto social porque a veces no tenemos la Escritura como referente para seguir a Jesús y para comprender a Jesús que nos muestra cómo es Dios. Nos alineamos con ciertas actitudes, incluso a veces un poco fanáticas. En un momento alguien le preguntó a mi esposa, estaba en un lugar por ahí, y le dijo, así que usted trabaja en un colegio encargada de convivencia, supe, y debe ser muy lindo en un colegio cristiano hacer eso. No, le dijo ella, yo no trabajo en un colegio cristiano. Oh, ¿trabaja en un colegio subvencionado? Le dijo. No, trabajo en un liceo público. Uy, dijo, pero ahí va de todo. Sí, eso es ser luz. No es construir una burbuja donde vamos todos los protegidos y pensamos de la misma manera. ¿Y cómo lo hacen con la típica pregunta, ¿no? Un poco sesgada? ¿Y cómo lo hacen con los baños mixtos? Ah, dijo ella, es que hay otros problemas más importantes que eso. Primero, no tenemos tantos baños. Eso saben los que están en colegio público, ¿no? Hay que hacer fila para los baños. Y lo otro, tenemos que trabajar con la discriminación sobre los niños que tienen habilidades especiales, con los inmigrantes. Hay otros problemas también. No todo se reduce a eso. Uy, qué difícil debe ser trabajar en un liceo así. Y yo digo, amén. Ahí hay que estar. ¿O no? Hermano, si usted cree que esto es una especie de arca de Noé, yo discreparé con usted porque no somos del tipo de animales que Noé puso en el arca. Esto no es una burbuja para defendámonos del mundo. No. Vamos a hacer luz del mundo cuando veamos el Evangelio. Pero pastor, es tan difícil. Sí, seguimos a uno que lo mataron. ¿Le suena? A veces es difícil. Pero para eso hay que tomar compromisos fundamentales. ¿Cómo ayudar a nuestro entorno para que el Evangelio llegue y la libertad llegue también? A mí me gustaría ver a Chile transformado en muchas áreas, pero no lo lograremos encerrados acá. Hay que vivir la fe fuera de estas paredes.
Les pregunto nada más esto, para que ustedes trabajen en sus casas o en sus oraciones. ¿Cómo está tu comunión con el Señor? ¿Cómo está? Nunca olvido una experiencia que tuve cuando tenía como 18 años por ahí. Nosotros nos criamos con algunos de los que están aquí, que hemos pasado mucho tiempo en la iglesia, desde niños prácticamente. Y yo recuerdo que venía de tenía casi los 19 años, venía de una clase de la universidad y me encontré con nuestro querido Luchito Cortés. Y Luis iba al templo que teníamos en Sotomayor a un horario extraño, como a las 4 de la tarde. Como nos conocemos de niños, ¿cómo estás? ¿Dónde vas? Le pregunto. Y él me dice, voy a dialogar con el Padre, me dice. Yo sabía que Luchito no tenía papá. Y él iba a pasar tiempo en oración. ¿Y sabe unas cosas que nos bendijo a nosotros? Que nos tomamos a Dios en serio. Que cuando alguien dice, voy a estar tiempo con el Padre, voy a orar un rato, uno dice, bien. No dice, Él. No, nos tomamos a Dios en serio. Nos tomamos la comunión con Dios en serio. ¿Cómo está esa comunión con nuestro Señor? ¿Recuerdas tus primeros cánticos que no eran un tedio, eran expresión de un amor profundo que había en tu corazón? Incluso cantábamos como Roxana, tengo un nuevo amor, ¿cierto? El corazón me late sin parar porque nos habíamos encontrado con Jesús realmente. No habíamos adherido a una filosofía, habíamos tenido un encuentro con el Señor. Y lo único que puede ayudar en la transformación al ser humano es que tenga este encuentro con el Señor. Y esta iglesia no puede renunciar a promover un encuentro real con nuestro Señor. Les pregunto, ¿alguno de ustedes está distraído en su vida y en el propósito que su vida tiene? ¿No será que algunas cosas ya conquistaron tu mente, tu agenda, tu presupuesto? Y el reino de Dios sí, pero lo importante es lo otro. Yo veo que algunos están distraídos. Cuidado, pero cuando uno se distrae, uno comienza a ser autónomo con respecto de Dios. Empieza a prescindir de Dios. Y el paso siguiente es la soberbia. No te necesito. Realmente. Les pregunto, ¿en qué apoyan su fe para conocer a Jesús? ¿En los cultos, en las canciones? ¿Qué lugar juega el texto bíblico para que tú conozcas a Jesús realmente? Cuando tú dices, mire, yo creo que esto es lo que quiere Dios, ¿cómo lo fundamentas eso? ¿Cómo lo justificas bíblicamente? ¿O el texto sigue empolvado en algún velador, en la puerta de abajo, bajo 7 llaves? ¿En qué apoyas tu fe, amigo? Yo les quiero animar a esto. Hay que ponerse serios en nuestra relación con el Señor. Es demasiado importante como para entregárselo a los predicadores pseudo-mágicos que de pronto están a nuestro alrededor y prescindir del texto. Y les pregunto, ¿hay alguna decisión que debas tomar para recuperar tu comunión con nuestro Señor? Permítame decir algo que he dicho en algunas regiones estos últimos días. He tenido que trabajar con personas que han dividido la iglesia. Algunos que se han separado. Una de las prácticas bautistas es que nosotros nos asociamos libremente porque decimos, seguimos a Jesús en comunidad. Y nos asociamos con otras iglesias y nos sujetamos a algunas decisiones, qué sé yo, porque creemos en esa espiritualidad. No creemos en el llanero solitario. Creemos en una fe que se vive comunitariamente. Y he detectado un par de cosas en algunos líderes que han quebrado ciertas iglesias. Primero, aquellos que creen que tienen una espiritualidad superior, que Dios les habla a ellos nomás. Eso es peligrosísimo. Los otros, en el otro extremo están los que tienen una doctrina nueva, a veces doctrinas viejas, pero que las renovaron hoy día. El mayor peligro de esos grupos es, queremos reevangelizar a la iglesia con estas doctrinas. Y entonces de pronto se rodean de un aura mesiánica y que ellos son el salvador de la iglesia. Ha llegado un nuevo Mesías, alguien que la luz de Dios les apareció y les hace separarse de la iglesia. He tenido que trabajar con iglesias estos últimos días, donde llegaron a ser 600, 700 personas y se sintieron superiores. Y de pronto Dios les hablaba a ellos. Hoy día son 40.
los líderes no están. Amigos, cuando yo les pida que ustedes me sigan a mí, dejen de venir a esta iglesia. Porque significa que yo estoy al borde de la locura. Esta iglesia es de Jesucristo y de nadie más. ¿Pero hay alguna decisión que debas tomar al respecto de esto? El otro elemento común que he detectado es el enemigo imaginario. Hay un enemigo que nos acosa. No me refiero al diablo, me refiero a otros elementos. Y tenemos que protegernos, tenemos que cuidarnos. Y cada cierto tiempo levantamos ciertos temas para que asustemos a la gente y la gente venga asustada. Hablemos de Halloween. Sí, los druidas y todas estas cosas, ¿cierto? Hablaba el otro día con un hermano sobre esto y mantengámoslos asustados porque entonces con las tinieblas pueden venir a la luz, pero hablemos de las tinieblas para que tengan miedo y así vengan a la luz. El enemigo invisible de pronto. Y empezamos a tener una paranoia, empezamos a decir que nos persiguen porque nosotros conocemos cosas que nadie más conoce. Eso puede quebrar una iglesia. Quiero preguntarte, ¿hay alguna decisión que debas tomar para recuperar tu comunión con el Señor? Si yo fuera vendedor de Biblias y negociante, hubiera tenido hoy día 40 Biblias para vender. Para pedirles que comencemos a fortalecer nuestra relación con el texto bíblico a mano. Porque ese es el testimonio que hemos recibido para vivir nuestra fe. La iglesia que ha de bendecir al mundo es la iglesia que reposa en el pecho del Maestro de la misma manera en que el Hijo reposa en el pecho del Padre y lo puede dar a conocer. Nosotros somos llamados a dar a conocer a Jesús. Para eso tenemos que tener comunión con Él a través del testimonio bíblico que nuestros antepasados nos entregaron. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar al Señor. Y vamos a pedir que Él ilumine nuestras vidas también. Incluso puede que Dios te hable en este momento. No te sorprendas si te dice busca debajo del velador. Ahí está el texto. Pero quiero pedirles que nos abramos a recuperar primero nuestra comunión con el Señor. Nuestra pasión por Él. Y desde allí comenzar a conocerlo, recordar, para anunciar con esperanza a nuestro alrededor. Padre, somos tu iglesia y tu palabra dice que tú nos amas a todos. Lejos esté de mí, Señor, querer establecer culpa en mis hermanos. Antes bien, estamos abiertos a abrir nuestro corazón al mover de tu Espíritu que usa tu palabra para traernos luz y claridad. Y quiero pedirte, Señor, por esta tu iglesia, yo mismo en ella, para que nos ayudes a volver a tu pecho. Tal vez hoy día, al igual que Pedro en la figura en la cena, le pedimos a otros que hablen contigo, a otros que consulten, a otros que busquen lo importante, y nosotros nos mantenemos a distancia interpretando equivocadamente algunas cosas. Sin embargo, tú nos invitas hoy día a todos, en la figura de este discípulo, a venir cerca de tu corazón, a disipar tus miedos, a entregar verdad liberadora, para compartir lo que hay en tu corazón.